Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompañan dos grandes ingenieros, dirigentes de organizaciones muy importantes en nuestro país, como son el ingeniero Armando Roque Cruz, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Bienvenido, mi estimado Armando, es un gusto que estés con nosotros. Por acá tenemos al ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, quien actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Bienvenidos. También quisiera mencionarles que son miembros de la 20ª Comisión Ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que está designada para cubrir la gestión del año 2023, este año, hasta el 2026. 3 años en los cuales el ingeniero Armando Roque Cruz participa como vicepresidente de Prospectiva y Estudios en Ingeniería, y nuestro amigo, el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, es el vicepresidente nacional de esta UMAI. Pues son bienvenidos, queridos compañeros y amigos, y es muy importante para el programa que hoy nos ocupa que hablemos justamente de las ingenierías, de el quehacer que han desarrollado y que están desarrollando actualmente en sus diversas fases de tanto profesional como en el tema gremial. Para eso, pues la primera pregunta que les haría a ambos es cómo descubrieron su vocación de ingenieros. ¿Cómo dijeron en este momento, de aquí soy y este camino voy a seguir? Por favor, Armando. Primero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Marco, agradecerte la invitación que nos haces tanto al ingeniero Manuel Alejandro y a tu servidor. La verdad que es un gusto estar aquí en este programa. El agradecido soy yo, que estén aquí con nosotros. Pues muchas gracias. ¿Por qué soy ingeniero civil? Buena pregunta. Yo desde pequeño, siempre tuve la curiosidad de cómo se hacían las construcciones. Y de dar risa, me llamaba mucho la atención en cómo se hacían las revolturas de las mezclas, cómo se construía, y eso me empezó a llamar la atención. Bueno. Conforme fue transcurriendo el tiempo, sí, y mi vida estudiantil, que en la preparatoria, además de preparatoria, podía estudiar una carrera técnica, decidí estudiar técnico en construcción. Y ahí me empecé todavía más a enamorar por la carrera. Saliendo de la preparatoria, pues entré a estudiar a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y pues ahí comencé esta grandiosa aventura de ser ingeniero civil. Comentarte que inclusive mi padre, él era ferrocarrilero, él era pailero de los ferrocarriles en Aguascalientes. Como todos sabemos, Aguascalientes es un ejemplo a nivel Latinoamérica, porque estaban los talleres más importantes de Latinoamérica, y su ilusión era que su hijo, el primogénito, fuera ferrocarrilero, y siempre él estuvo de alguna manera queriendo incidir de que estudiara mecánica para que su hijo fuera ferrocarrilero. Sí. Pero pues más bien el interés personal sobre las estructuras, sobre la ingeniería, sobre todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil, me llevó a estudiar esta maravillosa carrera
que yo digo maravillosa porque de alguna manera pues nos ayuda a generar de nada obras importantes para beneficio de la sociedad. Efectivamente, mi estimado, no estamos más de acuerdo contigo que las ingenierías son realmente para servicio de la sociedad. Manuel, Alejandro, sí. Tú eres muy joven, pero cuéntanos cómo llegaste a esto. Bueno, mi historia es igual, con la pasión por el tema de la ingeniería surge pues por la formación y el gusto de las matemáticas, de la física, de la formación que va teniendo uno desde la primaria, en la secundaria. Y bueno, igual que el ingeniero Roque, a mí me marcó mucho el tema de la prepa, poder en este caso llegar a... Primeramente, nosotros teníamos un reto, ¿no? Yo soy de Valle de Santiago, Guanajuato, y en ese momento, pues, todos buscan la Universidad de Guanajuato porque al ser en cada estado tenemos nuestra máxima casa de estudios, sí. Pues es difícil ingresar en este caso a veces a esa máxima casa de estudios, ¿no? Entonces, el gusto por la física, por las matemáticas me llevó a poder buscar en este caso en la prepa un lugar en donde pudiera tener una formación importante, y me tocó en Salamanca, en la prepa oficial de Salamanca, que pues además de Salamanca ser una vocación completamente para el tema de ingenierías, mecánica, eléctrica, electrónica, pues ahí me dio bases importantes para poder llegar a elegir yo qué ingeniería quería hacer, ¿no? Yo tengo tal vez antecedente específico en la familia, pues teníamos un tío muy querido que fue ingeniero mecánico, estudió en la FIME, en este caso, que electricista. Entonces, esa parte fue importante porque es un reto, ¿no? Empezó como un reto de, bueno, pues puedes ingresar a la Universidad de Guanajuato, a la preparatoria. El lugar era muy reservado, o sea, nada más entraban 300 en su momento, y de esos foráneos, ¿cuántos entraban, no? De Valle de Santiago entrábamos 3, 4, 5, ¿no? Y después salir todavía para la máxima casa de estudios, a la ingeniería, pues fue un reto importante, y fue donde ahí me di cuenta de que, pues, me interesaba, pues, física, matemáticas, pero no me interesaba mecánica, no me interesaba eléctrica, electrónica, me interesaba la industria de la construcción, ¿no? Y fue un reto importante el poder aventurarnos a ir a Guanajuato y poder en este caso formarnos, ¿no? Y es ahí donde encontré esa vocación que después le fui dando mi especialidad como tal. ¿Y no te interesaba la química? Pues ahí hay una refinería. Sí, también estaba la formación que se tenía, por ejemplo, en la prepa Salamanca, en este caso de la Universidad de Guanajuato, era muy importante porque de ahí salían casi la mayoría que iban para medicina, que iban para química, que iban para mecánica, para civil. Casi todos los que entraban a químico, en químico o en físico matemático, lograban en este caso ingresar a la máxima casa de estudios, que es de destacar, porque muchas veces eso... Anteriormente, ahora ya han cambiado los planes de estudios, han cambiado inclusive el tamaño de los ingresos, era muy limitado, entonces todavía me tocó esa parte de poder identificar y sobre todo, pues también elegir en este caso, ¿no? Ingeniería química, en Guanajuato estaba, en Salamanca estaba mecánica, eléctrica, electrónica, empezaba mecatrónica, y pues también en ingenierías estaba civil, geomática, minas, geología, y pues bueno, fue importante el canal hacia dónde irnos, ¿no? Definitivamente la vocación primero de ingeniería y después, en este caso, curiosamente, los tres somos ingenieros civiles, ¿verdad? Y Armando, ¿cómo empezaste? Ya seguramente hiciste tu carrera, tu vocación, ¿hacia qué especialidad? Aquí la de Manuel Alejandro es ingeniería económica y de costos. La tuya, ¿en qué área de la ingeniería civil? Porque sabemos que la ingeniería civil es muy amplia, ¿verdad? Tiene muchas especialidades. Sí, mira, déjame platicarte que yo desde estudiante pues fui muy inquieto. Sí. Siempre quise buscar oportunidades para poder aprender. Claro. Y desde cuarto, quinto semestre tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en una empresa que en ese momento estaba naciendo en Aguascalientes de control de calidad. Yeah. Entonces ahí estudiaba y a la vez trabajaba en esa empresa. Duré 7, 8 años en la empresa, llegué a ser gerente regional en la zona de Guanajuato.
gerente de laboratorio, y cuando cumplí 8 años tomé la decisión de formar mi propia empresa. Cuando formo mi empresa, la formo como empresa constructora, empecé a construir. A los 3, 4 años, un secretario de Obras Públicas se acerca y me dice: oye, ingeniero, pues estamos rebasados en la cuestión de control de calidad y mecánica de suelos. Tú tienes mucha experiencia y yo creo que es pertinente que tu empresa sea laboratorio. Y pues me animé y desde entonces, hace 29 años, vamos a cumplir 29 años, con la empresa con la vocación de control de calidad, mecánica de suelos y supervisión. De hecho, en Aguascalientes soy perito especializado en mecánica de suelos y a eso nos dedicamos desde siempre, desde que era estudiante, con la cuestión del control de calidad, supervisión y mecánica de suelos. Pues justamente es una actividad muy importante, ya que maneja mucha normatividad. Así es. ¿Verdad? Tanto nacional como internacional, normas oficiales mexicanas, NMX, que son las voluntarias. Seguramente estás afiliado a ANALISEC, a una organización nacional de laboratorios de pruebas, y es una actividad muy importante porque la calidad es medible, y además es uno de los aspectos más importantes que hay que cumplir en las construcciones para que se cumpla con lo que el proyecto nos define. Sí, efectivamente, déjenme compartirles que hace 20 años aproximadamente me tocó la suerte de fundar la Asociación de Laboratorios en Aguascalientes. Y hace aproximadamente 10 años nos adherimos a la nacional, a la ANALISEC. Y pues muy comprometidos, ¿verdad? Con la asociación. De hecho, hace 6 años fui secretario de ANALISEC a nivel nacional. Se suponía que yo, terminando ese periodo, iba por la presidencia, pero el gobierno anterior me invitó a formar parte de su equipo en el gobierno del estado y ocupé una de las secretarías importantes de Aguascalientes. Y sí, quisiera comentar la importancia que tiene la mecánica de suelos, los estudios preliminares. Y eso, cada vez que tengo la oportunidad de hacer la reflexión, lo hago, porque tenemos que tener la cultura de generar los estudios preliminares. Juegan un papel importantísimo para cualquier obra de infraestructura. Si no tenemos esos estudios preliminares, corremos muchos riesgos de seguridad, de presupuesto y de tiempo, ¿verdad? Entonces, pues juega un papel muy importante esta acción de estudios preliminares, y me refiero no nada más a la mecánica de suelos, me refiero a topografía, me refiero a estudios de impacto ambiental, todo eso, impacto urbano, tenemos que tener la cultura, y nosotros como organizaciones debemos de estar incidiendo en las autoridades y en la iniciativa privada la necesidad de que se hagan todos esos estudios por el bien de los proyectos de infraestructura que se hagan en este país. Y en la normatividad y en la legislación inclusive, ¿no? Eso es muy importante. De hecho, existen instituciones donde se están generando y actualizando las normas, como por ejemplo el 11. El 11, de hecho, esa es su función, de estar muy al pendiente de que estas normas se estén actualizando. Exactamente, para el 11, para traducirlo, es el Organismo Nacional de Normalización en la Construcción y en la Edificación. Es correcto. Donde se generan normas, básicamente, para productos y servicios de la construcción. De la construcción, es correcto. Yo ahí tuve la fortuna de, por ahí de los años 2000,
ser presidente del Consejo Técnico del ONCE, que está formado por instituciones educativas, empresas, y todo lo demás. Mi estimado Manuel Alejandro, pues tú eres un estudioso y además escritor de libros, ¿verdad?, en lo que se refiere a ingeniería económica y de costos. Cuéntanos cómo fue que te interesó esa disciplina y sobre todo, como aquí mencionó nuestro estimado Armando Roque, de los estudios preliminares muy importantes y luego la calidad ya en la construcción, los presupuestos, las consideraciones económicas, la viabilidad de un proyecto es donde tú participas de manera muy intensa. Cuéntanos sobre tus libros, etcétera. Claro. Bueno, yo descubrí en este caso esta especialidad de la ingeniería civil, y estudiando. Ya por terminar me interesaba mucho el a dónde abocarme, ¿no? Porque todos queremos irnos por lo mismo, ¿no? Y creo que también es importante que disfrutes lo que haces. Exacto. Que tengas esa área en la cual tú puedas identificar tu crecimiento y que veas que también vas a tener una proyección a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces yo me encontré con el apartado de la ingeniería económica. Tuve excelentes profesores, la maestra Yolanda Galindo, especialista en probabilidad estadística, evaluación de proyectos, y toda esa parte que me interesó, ingeniería económica, que me interesó mucho, pues me llevó a poder fortalecer esta área. No se conocía tanto en este caso y todavía se desconoce mucho esa área de especialización como ingeniería económica y de costos. Y bueno, pues ¿qué fue lo que hice, no? Yo formarme antes de que saliera pues lo más que pudiera en la ingeniería económica y de costos, evaluación de proyectos, pero sobre todo en este caso en la estimación del costo y los estudios de especialidad que conllevan. Y pues bueno, lo que hice fue buscar lugares donde pudiera, en este caso, desarrollar mi servicio profesional, mi servicio social, formarme y también llegar a un lugar donde pudiésemos aprender, ¿no? Porque hoy en día esta especialización, como muchas, en este caso, podemos encontrarnos que pues no se le da la importancia en este sentido porque piensan que es el analista, ¿no? Que es el que utiliza un software, que ya nada más lo trabaja y que ya tiene información y que copia, que pega. Y vemos errores importantes desde proyectos o definiciones de proyectos como por el copiar y pegar en temas preliminares, en temas de estudios, en todos lados, ¿no? Pero es más potenciado porque no le dan esa referencia. Entonces vi que había áreas hidráulica que me gustaba mucho, el área de geotecnia, estaba el área estructural, estaba el área ya de supervisión, pero dije, voy a empezar a formarme. Si yo quiero tener mi empresa, si yo quiero entonces ser director, etcétera, pues tengo que saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y saber en este caso cómo poder dirigirla. Entonces de esa forma fue como busqué un camino en un corto, mediano y largo plazo para, una vez terminado, formarme en un lugar especializado, en este caso en una empresa constructora donde me pudieran dar esa oportunidad de aprender, a corregir, a echar a perder, en este caso a enseñar en este sentido, porque en realidad ese entrenamiento pues no se da tan fácil, ¿no? Muchas veces piensas que nada más porque lo pudiste hacer 1 o 2 veces, pero esas 10,000 horas que te dicen que debes de tener de experiencia en esta parte fue importante. Y bueno, también busqué formarme con, en este caso, el posgrado, ¿no? Como el especialista en ingeniería económica y de costos, pues había un programa académico muy interesante en la Universidad de Guanajuato que se llama Especialidad en Economía de Construcción. Los especialistas de economía de construcción que ven en Europa, en este caso también los llaman Quantity Survives, etcétera, que es un área de la ingeniería de costos, pero que ve más la cuantificación, evaluación de proyectos, pues me fui guiando y ahí le fui dando, en este caso, el camino para decir, bueno, yo quiero ser pues el mejor analista de mi ciudad o después formarme como ingeniero de costos en el estado, trascender en este caso en el país y en el ámbito internacional. ¿Y qué puedo yo hacer en este caso y qué puedo yo aportar? Me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Primeramente el trabajo gremial, ¿no? La problemática que tiene la industria de la construcción con el tema de los costos, que parece de risa, pero es muy delicado en este caso por cómo se llega a tratar de una forma muchas veces no tan profesional, no le dan la importancia. Y en este caso, pues bueno, la parte gremial me
llevó a trabajar con la Cámara de Construcción, con el Colegio de Ingenieros de mi ciudad, con las asociaciones de especialistas, pero sí yo fui siguiendo mi camino, ¿no? O sea, mi camino de primeramente especializado, mi ingeniería civil, mi especialización en la economía, mi maestría en gerencia, ahorita últimamente especialidad en ingeniería de costos, para poder tener una formación que pudiera después, ¿qué hacer? Aportar algo para la sociedad, ¿no? Para la sociedad, la problemática que tenemos hoy en día en la industria, a través de publicaciones especializadas, actualizadas y sobre todo, pues, para que tengamos rentabilidad los profesionistas, ¿no? Y no nada más en este caso hablando de los ingenieros civiles, ¿no? Sino de todas las ingenierías y todas las profesiones como tal. Ahora, muy importante esa actividad profesional y cómo encontraron cada uno de ustedes la vocación en la cual se manejan de manera muy importante sus especialidades. Ahora, Armando, tú has sido un gremialista, además de grandes ingenieros, mis amigos y compañeros son gremialistas, ¿no? Gremialistas es que están participando en organizaciones, ¿verdad? En la Federación Mexicana de Colegios. Cuéntanos cómo fue que antes seguramente participaste en tu colegio, ¿verdad? De Ingenieros Civiles de Aguascalientes. ¿Cómo también igual te iniciaste? ¿Cómo ahora sí que esa vocación la descubriste y que la has desarrollado de manera importante? Sí, cómo no, Marco. Déjenme compartirles que para ser gremialista hay que entender que vienes a servir. El tema de servir y sin esperar nada a cambio. Ese es un principio básico para estar en esto. Exacto. Comentarles que mi aventura en los gremios empezó en el 93, 94, cuando en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en aquel entonces era Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, presidente nacional Fernando Acosta, dentro de su proyecto tenía o tuvo la gran visión de generar la Comisión de Jóvenes Empresarios. Ya. Y a su servidor le piden en Aguascalientes que la encabece. Y desde entonces, desde aquel entonces hasta la fecha, no he dejado un solo día de tener un cargo en una institución. ¿De jóvenes a qué edad aproximadamente? En aquel entonces yo tenía 30 años, 31 años. Sí. Ya no tan joven, ¿verdad? No, pero joven todavía. Joven todavía, y desde entonces empezamos a trabajar en esta situación y bueno, pues muy activo en mi Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, ocupando los diferentes puestos en los diferentes bienios hasta que llegué a ser presidente del Colegio de Ingenieros Civiles 2005-2006. Concluyendo mi actividad como presidente del colegio, se presenta la oportunidad de encabezar a los ingenieros de este país, a ingenieros civiles, en la federación. Hay un movimiento a nivel nacional donde un apoyo muy importante para que encabezara la federación, y con todo gusto pues lo hicimos, ¿no? Lo hicimos 2007-2009. En aquel entonces, siendo presidente de la federación, el ingeniero Pablo Realpozo del Castillo comienza a hacer campaña para encabezar la UMAI, sí, y me hace favor de invitarme a formar parte de la comisión ejecutiva. Así es. Años antes de estas acciones, ya lo platiqué, formé en Aguascalientes la Asociación de Laboratorios en Aguascalientes. Fui su primer presidente como asociación y primer presidente ya como Analicec. Sí. ¿Sí? Después de la federación y después de
de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, participo en la ANALICEC Nacional como secretario. Secretario, y hace aproximadamente 10 años en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, que es una asociación muy importante en este país, que es inclusive la asociación más antigua. Sí. Tenemos, sin mal no recuerdo, 154 años como asociación. Se fundó en la época de Benito Juárez. Así es. Fui considerado y invitado a esta asociación, y desde entonces soy el representante de la IAM en Aguascalientes. Así es. Entonces, pues he participado en muchas trincheras. Ahora contigo, Marco, trabajando muy de la mano en la UMAI, y estoy seguro que en conjunto todo el equipo vamos a lograr ese liderazgo que debe tener la UMAI. Sí. Y obviamente con trabajo, como estamos acostumbrados Claro. a hacerlo, lograremos que la ingeniería organizada de este país tenga donde debe estar. Exactamente. Ya que mencionaste a dos organizaciones en las que has participado activamente, quisiera mencionar que en el 11, aquel entonces era director el arquitecto Franco. Sí. Mandamos un saludo. Ahora la Irata. arquitecta Irata, ¿verdad? Irata Nagasako. Otra distinguida. Otro saludo en la FEMSIC a nuestro compañero y amigo Carlos Fierros Pacheco. Así es. Y en IAM a Jorge Jiménez Alcaraz. ¿Ya? Así es. Entonces, un saludo a todos ellos, también grandes gremialistas. Mi estimado Manuel Alejandro, en tu caso, ¿cómo te convertiste o iniciaste esas actividades gremialistas? Bueno, fue muy peculiar porque yo inicié prácticamente participando más con la Cámara de la Construcción en el año 2013 como joven empresario, pero ya tenía mi antecedente con la SMIEC, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Yo en el año 2009, 2010, 2011 estuve preparándome, estudiando en este caso para poder ser un perito profesional de Ingeniería de Costos con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Sí. Nada más que no sabía que necesitaba al menos 10 años de haber... Hay muchas restricciones, ¿no? 10 años de especialidad, ¿qué restricciones, requisitos? Y tiempo. Bueno, sí, limitaciones en este sentido, ¿no? Pero, y la edad no me ayudaba mucho, aunque demostraba muchos estudios. Entonces, lo primero que busqué fue como especialista en mi área, que ya estaba formándome como ingeniero de costos, ¿qué podía yo encontrar o a dónde me podía asociar? Uno, primeramente me invitaron al Colegio de Ingenieros Civiles de mi ciudad. Valle de Santiago es una ciudad en el sur de Guanajuato. Yo creo que es el colegio con los menos ingenieros que hay en la FEMSIC, yo creo. Es un colegio muy pequeño que, pues bueno, que tiene muy buenos ingenieros y muy destacados, pero lamentablemente la ubicación geográfica hace que prácticamente o todos se vayan fuera de la ciudad a las zonas económicas, o muchas veces la formación, en este caso, que se tenía en el caso de la preparatoria, etcétera, no daba para poder estudiar en Guanajuato, ¿no? Tenías que estudiar en Salamanca para después, en oficial, para irte a Guanajuato y de ahí salir y regresar, o tenían que emigrar a Morelia o algunas otras ciudades. Entonces me invitan para que fortalezcamos como nuevos, como jóvenes, el Colegio de Ingenieros Civiles de Valle de Santiago. Yo sigo trabajando en Guanajuato y busco mi especialidad, en este caso de costos, con la certificación que da la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, la certificación que instituyó desde 1976 con el International Cost Engineering Council, que fundó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, ACE International, Estados Unidos, ACOSTE de Reino Unido y DACE de Países Bajos. Pues bueno, la logro y de ahí empiezo yo en este caso, participo como miembro de la SMIEC, participo en este caso como miembro de mi colegio, pero donde me doy más tiempo es para empezar como joven empresario en la Cámara de Construcción. Primero asociado estudiantil, asociado joven empresario ya como tal, ya una vez que emprendo. Y
me invitan y les empiezo a promover lo que es el centro de costos para la Cámara de la Construcción, y de ahí tenemos muy buenos resultados que han sido unos ejemplos ya de implementación en gobierno del Estado y a nivel nacional. Y entonces, con el tema de la invitación a la Cámara Nacional para formar parte de consejos directivos, participo ya cuando estoy en México directamente con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Y bueno, tuve esas vinculaciones de la sociedad porque en Cámara me tocó organizar eventos, ¿no? Congresos. Muy interesantes actividades. Seguimos una charla después del corte. Claro. Hola, ¿qué tal amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar, les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar, pues recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan, poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Manuel Alejandro, nos estabas comentando de algunas actividades que realizas con diferentes organizaciones. Así es, y bueno, yo en este caso empecé a involucrarme con la Cámara de la Construcción, empezamos a participar en algunos eventos y me dio la oportunidad de poder traer a los especialistas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos. Ahí conocí a Juan Roberto García, al ingeniero José Luis Nava en unos eventos importantes, y bueno, fue cuando ya me empecé a vincular, que empecé ya a participar acá en México, tanto con la Cámara de la Construcción como la Sociedad Mexicana. Me llega el Colegio de Ingenieros Civiles de mi ciudad, me toca en este caso la oportunidad de poder presidirlos, participo con la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, y yo ya con una formación en este caso que buscaba seguir los pasos de muchos expresidentes, por ejemplo, o seguir los pasos para llegar a la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, de presidirla, porque ahí participaron grandes especialistas como Jorge Luis Castillo Tufiño, Carlos Suárez Salazar, y muy de la mano venía el tema de UMAI. Jorge Luis Castillo fue vicepresidente en UMAI, promovió mucho el tema de costos, muchos expresidentes y muchos participantes. Entonces, pues bueno, me dio la tarea de poder hoy en día ahorita estar encabezando esta parte, participando en la FEMSIC también como coordinador en su momento, participando en la Cámara de la Construcción, participando ahorita en este caso con la SMIEC y buscando la participación a nivel mundial, ¿no? Con la International Cost Engineering Council. ¿Y qué busqué? Pues busqué formarme como ese ingeniero de costos, ¿no? Ingeniero de costos, y que era pues igual en el estado, en el país, a nivel mundial, y cómo destacar la ingeniería de costos mexicana, que es muy importante. Y bueno, tuve la oportunidad de ya todo ese plan de trabajo que hice corto, mediano, largo plazo, ya verlo cristalizado en lo que fue el año pasado. Recibí el Premio Nacional de Ingeniería con la SMI,
Y también recibí algo muy importante que lo acabo de hoy recoger en este año, que fue un award del ISEC, en este caso donde nada más hay un mexicano que ha sido reconocido con el America's Award, que reconoce las aportaciones que se le han dado a la ingeniería de costos en el continente. Hay 4 regiones en este caso, y América, norte y sur en este caso, pues bueno, nos tocó participar, aportamos con información a nivel gremial, en este caso con los colegios, cámaras y asociaciones en referencia, y bueno, ha sido muy satisfactorio el poder vincular todo esto, y ahora pues también participando con la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. ¿Y sé qué instituto qué? International Cost Engineering Council, que es la Asociación Mundial de Ingeniería de Costos, que agrupa a las asociaciones de ingeniería de costos, Quantity Survives, gerencia de proyectos a nivel mundial. ¿Recibiste un premio en Sao Paulo recientemente? Sí, así es. Cada congreso mundial que se hace, en este caso 2 años, la historia del ISEC se funda con México, en este caso Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos empezaron a hacer congresos mundiales de costos. México inició con los congresos mundiales, y precisamente en una reunión de UMAI en 1980, que fue en el Palacio de Bellas Artes con presidente de la República, fue uno de los mejores eventos mundiales de ingeniería de costos que reconocen muchos. Pues ahí con esta asociación, en este caso, empezamos ya a participar en relaciones exteriores y retomamos la comunicación, retomamos mucha información, y en este congreso que fue en Rotterdam en 2022, fuimos acreedores al premio de America's Awards, y lo fui a recoger en la reunión, en este caso que hubo de Américas en Sao Paulo hace unos meses. Me fue imposible ir a Rotterdam por las restricciones, en este caso a finales del año pasado, con el tema de COVID y de todavía seguridad que pedían, y este año tuvimos una reunión de todos los presidentes de América de Ingeniería de Costos, de asociaciones, y el secretario general de Australia, y ahí me entregaron el Día de la Ingeniería de Costos en Brasil, porque en Brasil hay decreto por ley, en este caso, como el Día del Ingeniero de Costos, y ese día me entregaron ese reconocimiento. Efectivamente, aquí en México nuestro también está por decreto presidencial, declarado el Día Nacional, Día Nacional del Día del Ingeniero. En IUMAI lo celebramos de muy buena gana. Viceabogado Armando Roque Cruz, en el tema como vicepresidente de Prospectiva y Estudio de la Ingeniería, durante los siguientes 3 años en la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, ¿qué podemos decir de esta muy importante vicepresidencia a la cual tienes una responsabilidad y a cargo? Pues bien, efectivamente es un cargo importante en la UMAI, es un cargo que debo de estar colaborando con otras vicepresidencias, que lo vamos a hacer en conjunto, y como lo dice, vicepresidencia de Prospectiva y Estudios de Ingeniería, obviamente tenemos que hacer un estudio de prospectiva de las ingenierías en lo general, hacer un trabajo muy coordinado con las universidades, estar verificando sus planes de estudios que estén muy acordes a la actualidad, y trabajando, repito, con mis demás compañeros vicepresidentes para lograr trabajar con diferentes instancias como los 3 niveles de gobierno, que es el Ejecutivo, el Legislativo, sobre todo con ellos 2, para lograr que la UMAI tenga una participación importante en la cuestión de ingeniería, y que le estemos aportando a México lo que tenemos obligados entregar, ¿verdad? Tenemos muchos retos como país, necesitamos abordar temas de infraestructura, temas como el agua, que tenemos problemas en diferentes partes del país, y sobre todo generar esa infraestructura para
para lograr estar en los niveles de competitividad que debe estar México para tener las necesidades básicas para que este país siga creciendo. Definitivamente es muy importante la perspectiva para ver hacia el futuro, ¿verdad? Correcto. Y los estudios de ingeniería, con una otra vicepresidencia que tenemos en UMAI, que es la de comités UMAI, donde los especialistas tocan ese tipo de temas que tú bien mencionaste. Ahí vamos a tener una correlación muy importante, y además con esos comités UMAI que tengamos en correspondencia con los comités panamericanos de la Unión Panamericana de Ingenieros, podemos hacer una sinergia a nivel nacional y a nivel internacional. Valga decir que ahí es donde se van a generar propuestas para buen gobierno. Correcto. Seguramente en estos tiempos de cambios que estamos viviendo en el país tendremos que tener reuniones con aquellos actores políticos que pretendan dirigir en los 3 niveles de gobierno, ¿verdad? Que también tengamos interacción muy importante con Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, porque las ingenierías tienen muchísimo que decir en lo que se refiere a políticas públicas. Y considero que es muy probable, por ahí ya están invitando a UMAI a un evento con unos de los actores principales, por ahí del 4 de agosto, ya les mantendremos informados, pero tenemos muchas propuestas que debidamente presentarles a los candidatos, porque lo que hemos dicho en UMAI es que los candidatos sabemos casi lo que ya nos van a decir, porque lo escuchamos en todos lados. Entonces ahora lo que queremos es que ellos nos escuchen. Si me permites, Marco, Adelante. yo creo que los actores debemos entender que sociedad y gobierno tenemos que trabajar de la mano. Así es. El gobierno coordinando las acciones y nosotros como sociedad organizada y especializados en cada uno de los temas, estar aportando y asesorando, ¿verdad? Para que lo que se haga en este país sea por lo adecuado. Tienes toda la razón, porque siempre también hemos comentado que los gobiernos no generan riqueza, administran la riqueza Sí. que la población genera. Y ahí las ingenierías tienen mucho que ver para esa generación de esa riqueza, de esos recursos, ¿verdad? Y entonces tenemos que plantear muy bien las posibilidades de crecimiento económico para que este país pues tenga los beneficios generales en la población, que con una buena administración, también una repartición de riqueza y tener las oportunidades de escalar, ¿verdad?, los niveles económicos, tanto individuales como familiares. Mi estimado Manuel Alejandro, hablando de esto, del tema económico, pues es muy importante el punto de vista de lo que se refiere a la planeación en cuanto a las viabilidades económicas de los proyectos. Ahí también un proyecto bien planeado, un proyecto bien analizado, bien estudiado, seguramente dará buenos resultados. Claro que sí, hay que entender en este caso los proyectos, los diversos tipos de infraestructura que tenemos, y sobre todo entender su nivel de madurez en el cual tomamos las decisiones y los posibles, en este caso, resultados que pueden llegar a tenerse, ¿no? Muchas veces dejamos de menos muchos de los entregables que deberíamos de generar o partes de expedientes técnicos,
y eso nos va a dar una crónica de un incremento en costo, en tiempo anunciado, que con planeación, con ingeniería, en este caso ingeniería mexicana, lo podemos resolver, y qué más con los especialistas de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Referente a la vicepresidencia que tú encabezas, que es referente a la vicepresidencia nacional, cuéntanos cuáles son, en términos muy generales, las posibilidades de esta vicepresidencia. Sí, lo que vamos a estar trabajando en este caso y tenemos bien planteado es la atención al gremio nacional, en este sentido, el tener vinculaciones, sobre todo con la Confederación de Cámaras Industriales, que podamos nosotros dar a conocer lo que tenemos como ingenierías, en este caso a la industria como tal, donde vamos a encontrarnos muchas necesidades, tanto de varias asociaciones que van a tener oportunidades de poder ofrecer, en este caso, todo su talento, toda la parte consultora, toda la parte técnica, y además, como comentaba el ingeniero Roque, ¿no?, el tema legislativo, el tema de ver cómo podemos aportar a nuestras asociaciones en temas de comités que llegan a existir, en referencia para el Senado, para la Cámara de Diputados, el atender, importante el tema de la certificación que es relevante con el tema de la ingeniería, y bueno, también el poder atender a las asociaciones, o en este caso delegaciones que pudiesen haber a nivel estatal, en referencia con uniones de asociaciones de ingeniería que nos puedan fortalecer, ¿no? Si bien es cierto, la misma UMAI ha estado trabajando para que podamos integrar a todas las asociaciones, en este caso, que existen en ingeniería, pero hay muchas especialidades, hay muchas todavía ingenierías y especiales de ingeniería que no han estado o que no han concretado pues su adherencia, y es importante que tengamos esa fortaleza para poder, en este caso, al gobierno y al sector público, al sector privado, poder ser esa parte consultora y parte técnica. Definitivamente. Sabemos que la agenda de la problemática nacional es muy amplia, muy diversa, es según la región, ¿verdad? México país, territorio nacional, es muy grande, diversos climas, diferentes situaciones naturales. Todo esto nos lleva a que tengamos seguramente en cada una de las regiones diferentes necesidades. Sí, claro. Háblenos un poquito de las necesidades particulares de sus estados en materia de ingeniería, de Aguascalientes, mi estimado Armando. ¿Cómo está el tema? En Aguascalientes, ahorita, como en varias regiones del país, estamos batallando mucho con el agua. Aguascalientes, la única manera de obtener el líquido para las necesidades básicas es por medio de los mantos acuíferos. No hay otra manera. Ahorita, en la actualidad, están sobreexplotados, hay un estrés hídrico bastante importante, y lo que requiere Aguascalientes es un proyecto donde, primero, tener la visión y la cultura del reuso del agua. Aguascalientes tiene suficientes plantas de tratamiento. Se tratan más del 80% de las aguas residuales, pero la reutilización no llega ni al 10%. ¿Qué es lo que hace falta? Nos hace falta más infraestructura, generar la infraestructura necesaria para generar ese recicle del agua y dejar descansar un poco a los mantos acuíferos. Ese recicle del agua, como saben, en Aguascalientes es una entidad donde hay industria, donde estas industrias bien pueden utilizar esta agua, no necesariamente agua potable, y pues ese es el reto. Ese es el reto principal en Aguascalientes para poder de alguna manera salvar
el que tengamos un caos importante en materia de agua. A raíz de eso, de la sobreexplotación de los mantos acuíferos, en todo lo que es el valle de toda esa zona, y estoy hablando desde Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, tenemos problemas de fallas geológicas provocado precisamente por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Entonces, pues sí necesitamos generar políticas públicas para remediar esa situación. Es efectivamente. Pues el tiempo es inmisericordia. En esta ocasión se nos terminó el tiempo. Tenemos mucho aún que charlar. Están invitados a unas reuniones con más tiempo en este programa para seguir hablando ya sus funciones de vicepresidentes, los avances que tengamos, las propuestas que estemos generando, y que de alguna manera todo esto es para beneficio de la población. Y a ustedes, amigos, les agradecemos su atención y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en otro interesante programa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Deseamos un feliz retorno a Aguascalientes y a Guanajuato. Hasta luego.